Ahí vamos, ¿ok? Am. Mucho. La Xbox 360, mi consola favorita de toda la historia. La consola que en esa época, cuando la PlayStation 3 era súper segura y sí o sí necesitaba juegos originales, nos salvó con todos sus Mandy, hackeos y sus juegos baratos. En este video te voy a explicar cómo se pirateó la consola y cómo una sola persona le ganó la guerra a Microsoft destruyendo todos sus métodos de seguridad por 7 años seguidos. ¡Ufa, la trufa! Pensé en el último player, no sé La por qué. Xbox 360 fue lanzada el 22 de noviembre de 2005, un año antes que sus competidoras, la PlayStation 3 y la Nintendo Wii, dándole así inicio a la séptima generación de consolas. Microsoft venía de la Xbox original, que había sido Sí, se una escuchan revolución en muchos perritos de sentidos. fondo, Tenía un perdón, es motor que les interno, digo por que mis ejemplo, vecinos y le dio no mucha cuidan a sus importancia perros. al online. Es más, la primera Xbox estandarizó la forma en que jugamos juegos online hoy en día, Ay, por y Dios, también qué fue estrés. por bastante la más potente de su generación. Si bien sus ventas Déjenme, estuvieron muy lejos de las cerrar la ventana, a ver 155 si esto millones de sirve unidades para vendidas por la PlayStation 2, mitigar un la Xbox poco el no fue ruido, un ¿ok? fracaso para nada. Vendió Aquí estoy 24 con ustedes, millones de nada más unidades. voy a... Quedó segunda en su voy a hacer generación, superando las 21 millones de unidades vendidas por la Nintendo GameCube. La 360 siguió construyendo sobre las bases sentadas por la Xbox original y fue un hitazo total. La 360 fue una verdadera revolución. Mandos inalámbricos, soporte de resoluciones en A ver si ya HD, se avatares quita y logros, un poquito el concepto que hizo sonido. que Sony tuviera que sacar los trofeos, y en la parte online A ver, fue ¿dónde donde más estoy? brilló. El sistema en línea Ahí de la estoy. 360 era robustísimo. ¿Qué y pasó? sin Ah, pues es que me el precio estresa. estaba muy justificado. Perdón. Tenía acceso a muchas Sufro de aplicaciones migraña, multimedia. los sonidos De hecho, la constantes 360 me fue la estresan. primera consola en tener Netflix. También podías armar parties para tener chat de voz con muchas personas al mismo tiempo, y había muchas más formas de interactuar con los demás usuarios Hola, en te línea. encontré por Además, tu video Microsoft reacción a impulsó Ayuda muchísimo Mundial. la idea de descargar ¿Sobre? juegos arcades e indies desde la Muchas tienda. gracias por Sacando acompañarme. de la discusión a la Wii con sus Sonido 100 millones raro. de ¿Puedo unidades tener? Sí, vendidas, fue las mi ventas ventana. de la 360 fueron excelentes. Vendió 84 millones de unidades y se mantuvo prácticamente toda la generación arriba de la PlayStation 3, excepto por los últimos par de añitos que la Play 3 metió una super remontada y terminó vendiendo un poquito más que la 360, 87 millones de unidades. A la primera Xbox la hackearon por todos lados. Hubo chips, hubo mods que no requerían ninguna modificación física al sistema, corre juegos Uy, piratas, sí es corre cierto, emuladores. recuerdo eso. Puedes hacer de todo en una Xbox original. Y la comunidad que desarrolla Homebrew para la Xbox original al día de hoy sigue siendo gigantísima. Microsoft obviamente no quería que esto se repitiera con la Ok, gracias, 360, Mandy. así que invirtieron millones y millones de dólares en la seguridad del sistema, incluso llegando a decir, en la Xbox habrá niveles de seguridad que la comunidad de hackers nunca ha visto. ¿Y pudo Microsoft cumplir con estos altos estándares de seguridad que se autoimpuso? No. Para nada. Uno de los métodos de seguridad que No me implementó digas Microsoft eso. fue el uso de los eFuses. Los eFuses son fusibles de tamaño microscópico que se encuentran dentro del procesador de la consola. Cada vez que la consola se actualiza y pasa a una versión nueva del sistema, uno de estos eFuses revienta. Literalmente, revienta, se quema. Esto le hace imposible a la Xbox volver a una versión vieja del sistema, ya que al iniciar la consola verifica la versión del sistema y la cantidad de eFuses quemados. La cantidad de eFuses quemados siempre es un número superior a la versión del sistema. Por ejemplo, si hay 7 eFuses quemados es porque estamos en la versión 6.0 del sistema. Si hay 8 eFuses quemados, estamos en la versión 7.0. En caso de que esta verificación no sea exitosa, la consola se briquea y se vuelve un pisapapeles. Con este sistema, Microsoft se confió, porque si se llegaba a encontrar alguna brecha de seguridad, Microsoft podía parcharlo rápidamente y lanzar una actualización que solucionara el problema. Y gracias a los eFuses, nadie iba a poder volver a una versión del sistema que todavía tuviera vulnerabilidades. Aparte de esto, la 360 también tiene al Hypervisor. Este es una capa de software que es la medida de seguridad suprema del sistema. Este puede ejercer control sobre todo dentro de la consola y es el encargado de controlar que la Xbox solo corra código original. En un principio el Hypervisor parecía invencible, hasta que se tuvo una idea excelente. Los juegos de 360 poseen en su interior un archivo ejecutable. Este archivo ejecutable está en formato XEX y está digitalmente firmado, o sea, posee una autenticación de que es original. Cuando insertamos un disco en la consola, la lectora chequea este ejecutable y verifica que todo sea original. Y cuando la lectora verifica que todo es original, esta le manda un mensaje al Hypervisor diciéndole: ya verifiqué todo, está todo bien, el juego es original, déjalo correr. Obviamente, si realizamos una copia pirata de un juego de Xbox 360, se pierde esta firma digital. Y la lectora, al no poder chequear su autenticidad, entonces, ¿cómo hackearon eso? diciendo: este juego es una copia pirata
lectora no lo corras. Pero ¿por qué en vez de tratar de atacar directamente al hypervisor, no nos centramos en la lectora y tratamos de modificarla para que aunque le pongamos un juego pirata, esta le diga al hypervisor que es original? Pero el hypervisor no tiene acceso al software Último de la lectora. aviso, Polaroid. Lo único que le importa es recibir la verificación de que el juego es original, por lo que si le realizáramos algún cambio a la programación de la lectora, el hypervisor no tendría forma de darse cuenta. Un usuario llamado The Specialist fue el primero en plantear esta idea de engañar a la lectora, y en marzo de 2006, 4 meses después del lanzamiento de la consola, ¡No The mames! Specialist había logrado flashear un ¿4 firmware meses? modificado en la lectora de la Xbox 360, haciendo que esta le reportara al hypervisor que cualquier disco que insertabas era original. Si bien The Specialist mostró videos de su Xbox 360 corriendo juegos piratas, decidió no liberar el firmware modificado al público. Imagínense que aparte de las Xbox, Microsoft siempre fue una empresa desarrolladora de software, y ahora, a solo 4 meses de lanzarse, su nueva consola ya corría juegos piratas por medio de una modificación de software. Como si no estuvieran teniendo suficientes problemas ya. Microsoft obviamente tuvo que salir a declarar algo, y si bien dijeron que estaban al tanto de los ataques a las total medidas de seguridad de la mexican. lectora, prometieron Pasa que el iban a video, arreglar, Mandy. y además aclararon que el hypervisor, que era el corazón de la Andrew. seguridad del sistema, seguía estando seguro. Y Microsoft tenía razón, el hypervisor ¿did we seguía pension seguro. El flasheo simplemente engañaba a la lectora para que reportara juegos piratas como juegos originales. Pero fuera de la Güey, lectora, 4 todavía no había una meses. forma de engañar al hypervisor por sí mismo, por lo que todavía no se podían correr cosas como Homebrew en la consola. Y hago énfasis en el todavía no se podía. Más información de eso un poco más adelante. Y en este momento apareció el hacker que iba a ser la pesadilla de Microsoft por 7 años. Pásase la Dark entonces. Oh El no, usuario hermano, Commodore no Forever venía siguiendo entiendo. muy de cerca los descubrimientos hechos por The Specialist y desarrolló su propio firmware para las lectoras de la Xbox 360 llamado iExtreme. En su lanzamiento las consolas podían venirte con 2 lectoras, con un modelo Hitachi o con un modelo Toshiba. En mayo de 2006 Commodore sacó su firmware modificado para las lectoras Toshiba y al poco tiempo lo sacó para las lectoras Hitachi. Este firmware le permite al sistema correr no solo copias piratas de juegos de Xbox 360, sino también de la Xbox original. Para instalar este firmware, primero necesitas extraer el firmware original de la lectora, porque necesitamos la llave de autenticación que se encuentra dentro de este. También necesitamos poner la lectora en modo de depuración para que nos permita inyectarle nuevo firmware. Rápidamente se empezaron a lanzar chips que hacían el proceso de extraer firmware y de inyectar nuevos mucho más fácil. En octubre de 2006, Microsoft Ay, por Dios, empezó a vender ¿cómo las es que lo consolas con hacen revisiones así nuevas de tan las lectoras. rápido? ¿Qué Estas pedo nuevas con esa versiones hacían que gente? extraer el firmware fuera mucho más complicado, además de que le sacaba la capacidad a las lectoras de entrar en modo de depuración. Y Commodore estaba re tranqui. Apenas Microsoft sacó estas lectoras nuevas, Commodore sacó la versión nueva de su hackeo y las hizo correr juegos piratas. Y ahí Microsoft se quedó como... ¿y ahora qué hacemos? Y lo que hicieron fue lo siguiente. Microsoft empezó a monitorear todas Para las comprar en el consolas conectadas a mercado consola de y le mandaba a las 3 juegos lectoras por de las 50 consolas pesos. constantes pedidos de verificación del disco. Le pedía que verificara los sectores de seguridad del disco, la información de manufacturación del juego, la información del formato físico. O sea, básicamente Microsoft le hacía a la lectora verificar hasta el último milímetro del disco. Y los flasheos de ese momento no estaban preparados para una investigación tan minuciosa. Así que Microsoft apenas veía algo raro que no coincidía, te baneaba. Podías seguir jugando juegos piratas, sí, pero ya no ibas a poder jugar online nunca más. Y así en mayo de 2007, con el lanzamiento de Halo 3, sucedió la primera oleada de baneos masivos. Los hackers respondieron sacando programas amigos. para PC que te permitían parchar un juego antes de grabarlo para que pasara todas las verificaciones de Microsoft. Y Commodore, tranquilo como nadie, sacó nuevas versiones de su firmware que hacían que la lectora hiciera pasar al disco todas las verificaciones de Microsoft sin No necesidad de manches, parchar el ¿es juego en antes de serio? O grabarlo. sea, ¿qué En pedo 2008 con ese Microsoft volvió a contraatacar sujeto? sacando más Me verificaciones imagino para el a disco los y de con una oleada de Microsoft baneos temblando masivos. de Y miedo, Commodore güey, sacó su esperando, firmware nuevo que pasaba expectantes, todas las güey, que este güey verificaciones. En siga 2009 haciendo Microsoft eso. volvió a intentar y Commodore volvió a ganar. Microsoft entonces empezó a vender Xbox no ya con nuevas revisiones de las lectoras, sino con lectoras nuevas fabricadas desde cero. Y Commodore, seguramente ya aburrido a este punto, agarró las nuevas lectoras y en nada las flasheó. En Así es, 2010 Altair. Microsoft implementó una medida de seguridad nueva llamada AP25. Y se las voy a tratar de explicar de una manera muy simple porque la verdad es que es muy compleja. En esta parte del video explicaba lo que era la protección AP25, pero lo expliqué mal, así que acá les doy la versión correcta. Los discos que contenían
máquina P25 tenían dentro de ellos nueva ¿Dross? información de seguridad. ¿Tú vendías Cuando a vos ponías uno de estos P25? discos en la consola, ¿Dross? el sistema AP25 se ¿Te activaba sientes y bien? le decía a la lectora ¿Qué le que haces a esa busque esta nueva consola? información de seguridad en Amigo. el disco. Como no había forma de grabar esta nueva información de ¿Qué estás seguridad haciendo, en un DVD nuevo y los flashes de ese momento todavía no estaban preparados para que la lectora le enviara una respuesta falsa sobre esta protección al hypervisor. Así que cuando el sistema AP25 no encontraba esta nueva información de seguridad, el juego no arrancaba. Esta fue la primera vez que Microsoft realmente pudo competir con Commodore, porque si bien Microsoft hacía sus baneos masivos, estos baneos no te impedían seguir jugando juegos piratas, simplemente te impedían volver a jugar online, pero la protección AP25 sí te impedía seguir jugando juegos piratas. Pero Commodore ni siquiera se inmutó, y como el ser todopoderoso que es, sacó su nueva versión del flasheo. No manches, ¿qué pedo con ese sujeto? AP25. Al final hubo muy pocos juegos compatibles con esta medida de seguridad y son los que están viendo ahora en pantalla. Y en 2011 Microsoft intentó por última vez. Desarrollaron un nuevo formato para los discos de la consola. Y seguían intentando luchar. Eran XGD. Y la perra seguía y seguía. XGD2. Y a partir de 2011 muchos juegos nuevos, aunque no todos, pasaron a tener el formato XGD3. En estos nuevos discos Microsoft añadió la capacidad de que pudieran tener unos megas más de información que un disco normal. Y esto hacía que ya no pudieras grabar juegos en DVDs vírgenes normales porque el juego no entraría dentro del DVD junto con los discos XGD3. Bien pensado, Microsoft Woody. lanzó A ver una cómo lo van a actualización para el joder. sistema. Y si no actualizabas la consola, esta no iba a ser capaz de leer los discos con este nuevo formato. Y esta actualización no se instalaba solo cuando te conectabas a internet, sino que venía dentro de todos los discos XGD3. Así que aunque no te conectaras a internet, ibas a tener que actualizar. De esta manera, Microsoft dejó sin alternativa a todos los que quisieran jugar los juegos nuevos, obligándolos a actualizar. Encima a mí esto es algo que me toca cercano, porque yo en 2011 esto lo viví reconsciente. Yo en esa época grababa mis juegos de Xbox 360, los parchaba, hacía un montón de cosas. Fue cuando realmente me metí en todo esto de la piratería en los juegos. Y me acuerdo cuando salió el formato nuevo que yo estaba re perdido como, uy, ¿saldrá un flash nuevo que pueda pasar esto? ¿Qué va a pasar ahora? Nos la comimos doblada, no puedo jugar más juegos nuevos. Me acuerdo que también había un método en el No lo ING creo, para amigos, grabar los porque juegos ese XGD3 otro en sujeto discos ya estaba normales, trabajando, que no sacando entraba todo el algo de disco su adentro, manga. El 97% te daba error, pero igual el Xbox lo leía el juego y podías comprar grabadoras especiales que grababan todo el juego al 100% adentro, y la única forma de instalar juegos en el disco duro de la consola era si tenías estas grabadoras especiales que grababan todo el disco, y estas grabadoras hace eran mucho la carísimas. secretaría, No Artemis. sé, fue una época espectacular y yo la viví todo con 14 años y no sé, estoy orgulloso de haber vivido toda esa época y de nada, de todo eso. ¿Y qué hizo Commodore? Lo de siempre. Sacó su versión nueva del Flash. ¡Me el dijo, Extreme cabrón! 2.0, ¿Qué pedo? también ¿Cómo? conocido como LT 2.0. Este Flash, junto a programas de PC que te permitían grabar los ISOs de juegos XGD3 en DVD normales, No mames, se ¿es volvió a poder neta? jugar juegos piratas tranquilamente. Microsoft, finalmente ya medio muerto y arrastrándose por el piso, sacó una nueva actualización que era capaz de detectar el Flash LT 2.0. Mientras tanto, Microsoft, incluso ya, podía güey. desflashearte la consola. Acá quiero hacer otra aclaración, porque si bien yo recuerdo en ese momento, más o menos 2011, haber leído en foros que Microsoft podía desflashearte la consola, otros simplemente decían que te bañaban de Xbox Live. Lo de desflashearte la consola, la verdad que me suena un poco inchequeable, así que me puse a investigar. Y si bien encontré posts de gente hace 10 años diciendo que sí, efectivamente Microsoft podía desflashearte la consola, ninguna de estas personas presentó alguna prueba. Pero lo del baneo sí es algo confirmado. Meterte a Xbox Live con el LT 2.0 era bastante arriesgado. Y no sé si alguno de ustedes le habrá ¿Por pasado qué? eso alguna vez, que se metieron ¿Por qué a Xbox hace Live y eso? le No desflashearon la entiendo. ¿Qué está consola, o si le pasó a algún sucediendo? familiar. No sé, estaría bueno enterarme de que a alguien de verdad le haya pasado, porque me parece algo muy curioso. Ay, Esto cómo me dan importaba coraje si no jugabas estos online. videos. Porque si no te interesaba conectarte a Xbox Live, podías seguir tranquilo jugando tus juegos piratas con el LT 2.0. Porque a diferencia de la actualización anterior, esta actualización no era obligatoria, solo surgía si te conectabas a internet. Y ya a este punto hasta estoy cansado de decirlo, pero Commodore sacó una versión nueva del Flash, el LT 3.0, que dejaba inútil la nueva actualización de Microsoft, haciendo que esta no fuera capaz de detectar el Flash en la consola. Una sola persona por 7 años seguidos le pasó la verga por la cara a una de las empresas más grandes del mundo. Y acá hago mi último acote de postproducción, Por porque Dios, desde con 2014 ese Microsoft sujeto. empezó a vender los nuevos modelos de la Xbox 360, la Xbox 360E con la placa Winchester. Esta placa Sí, a día de hoy básicamente sigue es siendo inhackeable. Saca de- Así es, Microsoft ni el sacó una nueva mismísimo actualización. Commodore pudo Y acá flashearla. Commodore Pero a bueno, el trabajar. marcador sigue estando como 45-1. Además son Ay, 360 Dios. fabricadas desde 2014, que son como el 1% de las consolas que están por ahí. Cosas que poca gente sabe. No.
Y esa es la historia de cómo se pirateó la Xbox 360, parte 1, porque les recuerdo que todos estos flasheos a la lectora, lo único que te permitían era correr DVD piratas, pero engañar al hypervisor para que pudiera hacer cosas como correr Homebrew o correr juegos directos de un disco duro. Es toda otra historia que estaba pasando en paralelo a la guerra entre Microsoft y Commodore. Y eso se los voy a contar en la parte 2 de la piratería en la Xbox 360. Les mando un beso a todos, nos vemos, chao. Ay, Dios mío, pobrecitos. De hecho, incluso sentí un poco de lástima por Microsoft, cabe mencionar. Ay, Dios santo, ay, Dios santo. A ver, vamos a ver.